A ver, para. Ahí voy. Ok. Bueno, digo, entonces, sigo con la presentación. La idea era convocar al presidente y a la comisión directiva de Camarbra, que es la Cámara Argentino-Brasilera en San Pablo, y nos acompaña Federico. eh, También se le toqué y se le cambió. ten- Tenemos problema con los audios. Federico, que es Vamos su a. presidente. Nos acompaña Constanza Bondi, que entiendo que es vicepresidente, Rodrigo Richter, que es director ejecutivo, y, digamos, algunos miembros más que los va a presentar Federico. Federico, primero que nada, es un amigo, por eso aceptó esto, eh, que se los propuse hace muy pocos días y como es un amigo, me aceptó esta gentileza. Federico es un distinguido profesional de ciencias económicas con quien hemos compartido la universidad hace muchos años. Se incorporó a, yo creo que la firma más importante de finanzas y auditoría, que es Pricewaterhouse, donde desempeñó durante muchos años como socio de la firma y fue trasladado a Brasil, donde, bueno, como miembro del comité directivo de muchas compañías, además integró Camarbra y hoy es el presidente de la misma. Así que, digamos, la verdad que tengo 5 hojas más, como siempre, de presentación, pero se nos va a ir toda la reunión en el currículum de Federico, así que le damos la palabra y él hará la presentación mucho más detallada de cada uno de los miembros y nos ilustrará sobre las oportunidades de negocio entre Brasil y Argentina. Así que me silencio y los escuchamos a vos, Federico, y acá a los miembros de Camarbra para que nos cuenten un poquito. Bueno, muchas gracias. Es un privilegio para nosotros estar aquí compartiendo esta noche con ustedes. Realmente lo que pensamos como agenda de esta reunión, y ahora reapresento a quienes están aquí me acompañando, es contarles en pocos minutos cuál es el propósito de nuestra Cámara de Comercio. Quiero desde ya anticiparles que yo soy argentino, pero hace 25 años que vivo en Brasil, entonces van a ver que en algún momento algunas palabras no son tan españolas como deberían ser. Pido disculpas anticipadamente, los idiomas se van mezclando después de tanto tiempo. Entonces la idea es presentarles rápidamente, muy rápidamente, lo que es la Cámara de Comercio, después presento a quienes me están acompañando y la idea es contarles un poco, como ya fue aquí anticipado por Nelson, cuáles son las principales avenidas de crecimientos en la relación comercial, cuáles son sus aspectos tributarios, jurídicos, previsionales que tienen que ser considerados en esa relación bilateral, hablar un poco también de las fuentes de financiamiento, contar un poco algunos casos que están siendo que son exitosos en esa relación bilateral. Esa es más o menos la idea de conversar con ustedes en algunos minutos. No queremos aburrirlos por mucho tiempo y ojalá que haya interés de ustedes y tiempo para responder las preguntas que nos comprometemos a responderlas en cualquier momento. Primer capítulo, ¿qué es la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio es una entidad civil, sin fines lucrativos, sin fines económicos, es apolítica y apartidaria, tiene más de 80 años de actuación y tiene por propósito ayudar a desenvolver o, o exponenciar la relación bilateral entre Argentina y Brasil, con mucho foco en lo económico, en lo comercial, pero sin dejar de lado los aspectos educacionales, culturales, sociales y de otra índole que facilitan esa relación bilateral. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente hacemos eso distribuyendo de una forma totalmente, diría, sin ningún interés particular, pero distribuyendo conocimiento, el conocimiento acumulado de nuestros miembros de consejo y de directoría, como decimos acá, experiencia acumulada durante décadas de actuación bilateral. Adicionalmente, ayudamos a los emprendedores, a las empresas, a los empresarios a entender mejor cómo se hacen negocios en cada uno de los lados de la frontera. Somos algo así como traductores de esas oportunidades y muchas veces ayudamos
de una forma totalmente indirecta y sin ningún interés particular al proceso de tomada de decisiones sobre actividades comerciales o actividades de inversión. Todo eso, una vez más, lo hacemos en un concepto de mentoring, a partir de nuestra experiencia práctica acumulada en diversos sectores de actuación. Adicionalmente, colaboramos con estudios, tenemos un área de advocacy, donde tomamos temas relevantes de la relación bilateral, los estudiamos y los presentamos a las autoridades cuando corresponde para tratar de resolverlos. Y finalmente, es la última vertical de actividad. Nosotros tenemos una cámara de conciliación, mediación y arbitraje, liderada por la Constanza, que ayuda a las empresas que por ventura tienen conflictos a resolver, a lidiar con esos conflictos de una forma extrajudicial. Hacemos eso de una forma, diría, bastante pragmática, bastante práctica, bastante objetiva, una vez más, ayudando a esas empresas, emprendedores, empresarios, a aumentar o a implementar el vínculo bilateral. Aprovechando para presentar quién me acompaña, cómo está organizada la Cámara. La Cámara tiene como máxima autoridad la Asamblea de Socios. Bajo de esa Asamblea de Socios existe lo que en español diríamos un comité ejecutivo. Ese comité ejecutivo, que aquí se llama directoría, en Brasil se llama directoría, tiene un presidente, que yo como presidente, estoy como presidente ahora, más 6 directores. Y también tenemos un board, un advisory board formado por 25 personas, personalidades con extensa experiencia en la relación bilateral. Y el conocimiento del cual yo hablaba está en ese board y en esa directoría. Desde el punto de vista de directoría, yo, como dije, estoy como presidente, acabo de ser reconducido a ese cargo, y en esta nueva gestión que se inició en marzo de este año, Constanza Bodini asumió la posición de vicepresidente de la Cámara. Y en ese board que comenté, ese advisory board, ese senior advisory board, tenemos varias figuras importantes. Una de ellas está aquí, que va a hablar con nosotros, que se llama Roberto Troster. Roberto Troster es un argentino que tiene muchos más años que yo en Brasil. Yo tengo 25, él debe tener 50 años en Brasil, que también nos ayuda en diversas análisis. Roberto es un economista, ha trabajado en instituciones y en organizaciones muy importantes y se desempeña hoy como economista y es asesor y advisor de muchas empresas. Desde el punto de vista ejecutivo, el día a día lo toca Rodrigo. Rodrigo es el General Manager, acá se llama director ejecutivo, pero es el General Manager de nuestra Cámara de Comercio. Esta es nuestra Cámara de Comercio, cuenten con ella, ustedes tienen todas nuestras informaciones y si no las tienen las pueden observar. Una vez más, estamos aquí en Brasil para ayudar a los argentinos que quieren hacer negocios en Brasil y estamos en Brasil para ayudar a los brasileños que quieren hacer negocios en Argentina. Perfecto. Con esto acaba mi presentación de la Cámara. Yo quería empezar ahora a hablar de lo que realmente les debe interesar más a ustedes, cuáles son las oportunidades de negocio que vemos, cuáles son las principales avenidas de crecimiento que vemos entre Argentina y Brasil. Claramente, hoy Argentina, a partir del proceso de estabilización macroeconómica, que ustedes conocen mucho más que yo, que ustedes viven mucho más que yo porque lo viven directamente ahí en Argentina, nuevamente ha llamado la atención de forma bastante significativa de empresas y de potenciales inversores brasileros que quieren entender cómo hacer negocios en esta nueva realidad macroeconómica argentina. Los sectores que más han llamado la atención son aquellos donde Argentina tiene ventajas comparativas significativas: energía, minería, agricultura. Y también ha llamado la atención, a partir de la masa instalada que tiene Brasil, del tamaño crítico que tiene Brasil, algunas otras áreas como el comercio, el área de finanzas, el área de tecnología. Esas son áreas donde los brasileros están interesados en, por ahora, entre nosotros, y siendo muy sincero con ustedes, en entender, en conocer. Está faltando ahora el paso siguiente, que es efectivamente invertir, tomar la decisión de invertir, tomar la decisión de ir para frente. De Argentina para Brasil, claramente nosotros vemos grandes oportunidades en aumentar esa integración energética.
todo lo que se habla y ustedes conocen mucho de Vaca Muerta, la transición energética de Brasil, que no es una transición muy complicada, porque la matriz energética de Brasil es muy limpia comparada con otros países, pero también existe una necesidad de hacer una transición energética. Todos los expertos coinciden que esa transición va a partir del gas, y el gas de Brasil es el gas que Vaca Muerta va a traer hasta aquí. Entonces existe un gran interés de Argentina para aquí, y ese interés es mutuo, es muy grande por parte de Argentina, pero también es interés de Brasil en aumentar el flujo de gas que Argentina va a exportar para Brasil. Y esa es una avenida de crecimiento bastante de aquí. El otro tema que también es importante para inversiones brasileras en Argentina es el tema de fertilizantes. A diferencia de lo que sucede en Argentina, en Brasil se consume mucho fertilizante por el proceso de cómo se desarrolla la actividad agrícola aquí en Brasil. El fertilizante es sustancialmente importado. Argentina tiene minas de potasio y otras donde pueden producir realmente fertilizante. Entonces, en términos macroeconómicos, las grandes oportunidades de aumentar o de desarrollar la integración bilateral aparecen en esos sectores, ¿no? Energía, mineración, obviamente en la actividad agrícola ganadera. Y de Brasil para allá, nosotros vemos hoy un interés bastante importante de las empresas de comercio, de las grandes cadenas, de los retails, de lo que es del retail no alimentar. Estamos hablando de vestuarios, estamos hablando de ropas, de calzado, donde las empresas brasileñas tienen una ventaja muy grande, y donde el mercado argentino, el mercado consumidor argentino, que está comenzando a consumir un poco más, es una oportunidad y una avenida de crecimiento. Esas son más o menos las grandes líneas por donde pasa la integración entre los dos países. Tal vez ahora es un buen momento, si les parece, para que Constanza nos comente un poco cuáles son los aspectos más importantes que tienen que ser considerados, tanto desde el punto de vista tributario, como desde el punto de vista regulatorio y del punto de vista laboral, y que tienen que ser considerados en el momento en que las relaciones bilaterales se quieren implementar o se quieren expandir. Constanza, ¿nos comentás un poco tu perspectiva sobre esos aspectos, por favor? Claro que sí. Hola, buenas noches. Bueno, primero quería agradecer muchísimo la invitación y antes que comenzar a hablar de la parte más jurídica, porque soy abogada y somos fanáticos de lo que hacemos, contarles que estoy, bueno, muy emocionada también por poder estar acá con ustedes, que, bueno, mi abuelo era presidente del Rotary Dolores, fue presidente en Dolores, provincia de Buenos Aires, en el año 68, hace un montón. Y él hizo un montonazo de cosas para la ciudad a través del Rotary. No sé si alguien fue a Dolores alguna vez y conocen, tiene un arco enorme que lo inauguró él con el presidente Onganía en su momento. Hizo varias cosas en la ciudad. Así que para mí y para mi familia es un orgullo poder hablar para ustedes. Es una institución que respetamos mucho en mi familia. Así que bueno, en primer lugar era eso, antes de empezar a hablar contarles un poquito eso. Bueno, yo soy abogada y soy abogada en los dos países, tanto en Argentina como en Brasil. Por eso, nada, puedo a veces como tener una visión de los dos lados y poder interpretar como las dos partes del, del desafío, ¿no? Básicamente. Como comentaba Federico, había comenzado a hablar un poquito sobre qué nos preguntan cuando vienen a abrir empresas acá, qué es lo que quieren saber eh, los extranjeros que quieren invertir en Brasil. Bueno, básicamente puedo contarles un poquito, bueno, antes que eso quería contarles una cosa que es importante. Nuestros dos países, a pesar de ser países que son hermanos, son vecinos, somos muy diferentes. A pesar, parece que somos parecidos, pero somos muy diferentes a nivel cultural bien diferentes. El tema de tener la raíz portuguesa y la raíz española cambia muchísimo en todo, desde la comida hasta cómo se consiguen las cosas acá, cómo se negocian los contratos, cómo se llega a este país. Y básicamente acá nosotros como argentinos somos como mucho más directos, somos mucho más como de más abayazadores, siempre queremos como
así aparecer. Bueno, el brasilero no, el brasilero es como mucho más como receptivo, le gusta que le pidan las cosas. Nosotros siempre los emails acá en Argentina, por ahí uno empieza el email, bueno, te pido tal cosa, no sé qué, acá es todo por gentileza, todo es con una delicadeza previa para poder llegar a lo que uno quiere conseguir. Son muy, muy diferentes, así, además, a pesar de que somos en muchas cosas muy parecidos, somos eh, hermanísimos. De hecho, yo estoy casada con un brasilero, pero a la vez somos muy, muy, muy diferentes. Acá es todo más intenso en cierto sentido, como que es más dulce y más salado. Las cosas, la comida, es como más así. Todo tiene como una cosa bien, el frío lo pasan como un frío morirse, el calor como todo, o sea, como que eh, con poca ropa, es como que todo así, todo diferente, como diferente a nosotros. Y eso es una cosa que a nosotros nos encanta, por lo menos a los que vivimos acá, a mí me encanta. Bueno, hablando un poco de la parte más jurídica, pero que es importante conocer con quién uno viene a negociar y a dónde estamos, ¿no? Brasil es un país, como ustedes saben, es un continente enorme, entonces acá todo es grande, todo es como abundante, muy abundante. Entonces, cuando uno viene a hacer negocios acá, en cualquiera sea la rama que venga a hacer, tiene que estar preparado para para mucho consumo. Ellos van a una cancha de fútbol o no sé, a una cancha ¿no? Acá hay brasileros que nos están acompañando, lo estoy viendo a Eduardo Camargo, que es de la Cámara en Brasil, él es brasilero, y realmente somos más como que, así, llegamos a una cancha, yo por ejemplo miro y mi marido ya llegó con el pancho, la coca, como 20 cosas que ya compró, o sea, como que consume mucho más de de lo que por ahí nosotros estamos acostumbrados a consumir. Entonces cuando uno llega acá a Brasil tiene que estar preparado para ese nivel de consumo, no puede venir desprevenido, no puede venir creyendo que va a venir a vender un producto y, y va a tener que estar realmente con una buena espalda para poder venir acá. Esto es realmente un continente y se autoabastece Brasil, básicamente. Entonces como que hay que venir bien preparado. En la parte, por ahí más, entrando a la parte jurídica, la parte societaria, en general lo primero que preguntamos a las empresas es, bueno, ¿en qué rama trabaja esa empresa? ¿Es una empresa que trabaja en la parte de servicios, de tecnología? Bueno, ese tipo de empresas que son empresas como que normalmente hacemos todo de cero. Le abrimos como dicen acá, un CNPJ, que es, las inscribimos en la junta comercial, les abrimos las inscribimos como empresas, empieza todo la vida de cero en general. Cuando son empresas como más en algunas ramas que son más de industria, ¿no? Dentro de la parte de industria, pero que son más reguladas, como por ejemplo la parte de alimentos, la parte farmacéutica, eh, aparte de cosméticos, tenemos así muchos asociados que vienen por ese tipo de empresas. Ahí ya son empresas que necesitan más licencias y como bueno, la burocracia es enorme y puede demorar mucho. Las licencias acá, eh, los controles son bastante fatales, entonces eso es lo que puede demorar más el aterrizaje en Brasil y por eso es que la recomendamos muchas veces ya comprar una empresa en funcionamiento. Y siempre en el caso ese de que sea en funcionamiento, obviamente va a tener que tener un buen due diligence previo, ¿no? Una debida diligencia legal previa para ver con qué nos vamos a encontrar cuando abrimos ese paquete que llega, ¿no? Esa empresa que llega. Pero bueno, básicamente en la parte societaria hago una cosa simple, así acá en general tiene igual que Argentina, tenemos las sociedades anónimas y las sociedades limitadas, tenemos un beneficio que las sociedades limitadas pueden llegar a ser unipersonales, entonces podemos tener sociedades de un solo socio, y en cambio las SA siempre son más de un socio, no van a ser unipersonales. Y acá tenemos que tener en cuenta siempre que vas a tener dos figuras cuando venís acá y abrís una sociedad. Uno que va a ser lo que llaman un apoderado, que es un representante legal, pero es lo que nosotros en Argentina llamamos apoderado. Y por el otro lado, un administrador. Una buena noticia que cambió hace un tiempito, no tanto, es que el administrador
puede ser no residente en Brasil. O sea que ustedes, por ejemplo, podrían abrir una empresa desde Argentina y no necesariamente necesitan vivir en Brasil, pero necesitan tener sí un apoderado de ese administrador que sí vive en Brasil, porque si tienen algún problema tienen que tener a quien notificar acá, un responsable para notificar de cualquier tema acá. Bueno, eso básicamente, hay muchas cosas que fueron mejorando con el tiempo, como por ejemplo todo el tema de cuando vienen los documentos, todo el tema de las traducciones y todo, ahora por los tratados, nosotros tenemos un principio con Argentina de reciprocidad, entonces, y varios a tratados internacionales, además del Mercosur, que facilitan algunos negocios. Entonces, por ejemplo, si abrimos una sociedad acá, nosotros no tenemos necesidad, por ahí sí, de traducir los documentos, pero no de registrarlos en los registros que registran acá cada vez que llega un documento societario, como el IGJ de acá vendría a ser. Así que eso es una cosa buena. A nivel de derecho que Federico contaba, bueno, un poquito a ver de las tres cosas más importantes, derecho del trabajo, trabalista, como le dicen acá, es un poco más sencillo que Argentina, un poco más leve que Argentina los problemas de derecho al trabajo. Y yo lo noté un poco en el tema de que, por ejemplo, para hacer un juicio de laboral acá, uno tiene que pagar y si lo perdés, bueno, nada, tenés que pagar lo que llamamos de sucumbencia, que no es barato. Entonces, por eso no cualquiera hace un juicio de trabajo. Otra cosa importante para acá es que los sindicatos acá, como funcionan un poco diferente que en Argentina, entonces los sindicatos no los veo tan peleadores como no tan así ¿viste? Que como que tan de siempre en contra del empresario, siempre, como que acá en ese sentido los veo como un poco más así, como que buscando que las cosas funcionen y o sea, que ande, que la cosa ande. Existe lo mismo que allá, el despido sin causa, igual que en Argentina, es el más común, el despido con causa hay que probarlo, es más difícil. Eh, ¿Y qué más? Una cosa interesante que hay acá es que cuando uno contrata a alguien, tenemos como un fondo de garantía. Entonces, cuando nosotros elegimos despedir a la persona, el despido es como más organizado, porque nosotros ese fondo de garantía primero ayuda, ya va juntando plata para que el día que lo tengas que despedir, le das un parte de ese fondo, le das ese fondo, y además de eso, porque también sirve como para nosotros, al que es empleador por ahí, estar como un poquito más organizado y con menos riesgo, por decirlo de alguna forma. En la parte de bueno, en Argentina está bueno, todavía no tuvo la reforma todavía del derecho del trabajo, pero se cree, bueno, se está hablando mucho en el medio de que va a haber sí una reforma entre todo el paquete de reformas de la nueva presidencia. En relación a la parte tributaria, Brasil acaba de pasar por una gran reforma tributaria. Es una reforma que demora mucho, o sea, hasta que se implemente, va a ser una reforma que se implementa año a año. Entonces van a ser varios años, hasta 2027, pasando cosas. Cada año va a ir cambiando, van a ir abriendo nuevas, como desapareciendo impuestos y apareciendo nuevos. Esta reforma tributaria en algunas cosas, o sea, no es como, no fue, bueno, le dio trabajo a mucha gente, pero no es que fue tan así como súper, no se ve en el mercado como una cosa que fue muy positiva. En relación a las inversiones, Brasil es un país bien abierto a recibir inversiones, entonces, y también a que las personas se puedan llevar el dinero que invierten acá. Entonces, eso es una cosa interesante a nivel tributario. Acá el mundo tributario es muy complejo, es bien complejo. Te diría que de las cosas que son más complejas históricamente que Argentina. Eh, y bueno, nada, eso. Hay un montón de cosas, pero bueno, la idea es como dar un panorama así como un poco general y después cuando tengan alguna pregunta más específica, ir respondiendo. Bueno, les agradezco. Ahora le voy a pasar la palabra a Roberto Troster, eh, nuestro colega, amigo, consejero y sabio. Gracias. Gracias, muy lindo Federico, muy lindo Connie.
Bueno, Argentina y Brasil, así, acá los brasileños llaman a los argentinos de hermanos, ¿no? A veces como Caín y Abel, a veces como dos hermanos que se quieren mucho. En fútbol la rivalidad acá es muy grande, siempre, ¿no? Eh, pero en otras cosas hay una complementariedad muy grande. Así los brasileños, de manera general, así reciben muy bien a los argentinos. Yo como argentino fui jefe de la delegación brasileña en el sudamericano de rugby. Fui el primer profesor brasileño en Angola siendo argentino, que si ellos estaban en guerra civil en Angola y el brasileño era argentino. Eh, Complementando lo que Connie dice, yo enfocaría en tres cosas. Primero, macroeconómicamente la cuestión fiscal, ¿no? Gastan, gastan, gastan acá, gastan, la deuda sube y gastan y siempre lo van empujando y a cada 10 años hay una crisis, ¿no? Cada 10 años hay un problema grave. Roberto, entraste en mute. Entré en mute hasta ahora. No, no, hasta ahora no. A cada 10 años y ahí entraste en mute. Hay una crisis fiscal acá grande, ¿viste? La deuda va subiendo, ¿viste? A un montón de parches, ahí continúan un tiempo más, otra crisis, ¿no? Siempre la culpa de la crisis es externa, siempre. Nunca hubo una crisis porque se endeudaron demasiado. Entonces, y siempre hacen los parches y es como la realidad cambia, demoran para cambiar las cosas, hay de nuevo otra crisis. Ahora la deuda, depende cómo se mide la deuda con relación al PBI, está en el 80% del PBI. El valor no es tan alto así si lo comparamos con otros países, pero la tasa de interés acá en Brasil, la tasa es 15%. Si le sacas una inflación de 5%, es una tasa real de interés de 10%. 10% sobre una deuda de 80%, ¿no? Es 8% del PBI. Si la economía crece, qué sé yo, 3%, crece mucho, la deuda va a continuar creciendo a 4% al año. Entonces, es un problema grande. Es bueno si uno hace inversiones en reales, ¿no? La tasa de interés es muy buena. Muchas empresas extranjeras, no solo argentinas, como americanas, alemanas, hacen préstamos intercompañías, ponen la plata en el sistema financiero y va como ganancias de vuelta. Es decir, es una manera muy cara de mantener el crecimiento. La segunda cosa es la tasa de cambio. Tasa de cambio con relación a Argentina es siempre un sub y baja, ¿no? Ahora el cambio en Argentina está el peso está muy valorizado y el real desvalorizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un flujo muy grande de inversiones. Brasil está barato para los argentinos, entonces es interesante ahora comprar cosas en Brasil para los argentinos. Y Argentina está cara, lo que Connie dijo, que están todos mirando a Argentina, pero muchas inversiones no ocurren por la tasa de cambio. Un paréntesis, a mí me parece que es insostenible un déficit en cuenta corriente, que es uno consigue tener el cambio valorizado por un tiempo, es bueno, hace que todos los argentinos se sientan más ricos, ¿no? Cuanto más alto está el cambio, todos pueden ir a Miami, a Florianópolis, a gastar pesos, pero no es algo que se sostiene por mucho tiempo. Fue lo que a Macri le fue mal por eso, a Cavallo le fue mal por eso. Que si el cambio es el punto flaco de Argentina. Diferente de Brasil. Brasil, de la misma manera que el punto flaco de Argentina es la tasa de cambio, acá es la cuestión fiscal.
Y la tercera cosa, eso de cómo son las personas. Connie lo levantó muy bien. Yo soy argentino casado con una brasilera. La manera de ver el mundo, de entender las cosas, de solucionar conflictos son muy distintas. Normalmente argentinos somos más directos. Che, papá, viste, decir lo que piensas. Acá te ignoran, ves así, hacen mucho juego. No son es más fácil hacer la relación entre las personas, en algunos aspectos más fácil, pero muchas veces vos no sabes a dónde estás parado. Un argentino te dice, te quiero, no te quiero, te fue mal, te fue bien. Acá vos decís cualquier cosa, ah, qué bien, qué bien, qué bien, pero es más suave. Y no sé, ¿qué es lo que va a pasar acá? Brasil va a crecer 2,5% este año, 2 el año que viene. Es muy poco para un país con el potencial de Brasil. Argentina tiene potencial de crecer 5% este año, 5% el próximo, pero tiene que tener la capacidad de ajustarse, si no, vamos a hacer como siempre, crecemos, crisis, sube, baja, ¿no? Es eso. Gracias, Roberto. Excelente. Gracias, Connie. Les quería ahí, Nelson, si me permitís, comentarles que Alberto Alzueta, que es nuestro presidente honorario del Consejo Consultivo y por más de 4 décadas es asociado del Rotary, en uno de los Rotaries aquí en San Pablo también se juntó a nosotros. Yo después de aquí a unos minutos le voy a pedir que nos dé unas palabras. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Repito, Alberto es el presidente honorario de nuestro Consejo Consultivo, fue presidente de la Cámara durante décadas y tiene más de 4 décadas, casi 5 décadas, como miembro del Rotary, de uno de los Rotaries aquí en San Pablo. Antes de pasarle la palabra a Alberto, quería aprovechar unos pocos minutos para comentarles, a partir de todo este contexto, algunas prácticas de lo que funciona en la relación bilateral. No voy a dar nombres de empresas en particular por una cuestión de respeto, porque seguramente puede ser, me voy a equivocar en los nombres o no seré preciso, pero sí les voy a tratar de transmitir en función de nuestra experiencia lo que funciona, lo que está funcionando, lo que ha funcionado. Cuando empresas argentinas, empresarios argentinos, emprendedores argentinos vienen para Brasil, de Argentina para Brasil, algunas cosas importantes, muchas ya fueron dichas, pero primero, no existe un Brasil. Brasil es un continente, como fue dicho. Los hábitos de consumo, cómo se hacen los negocios, qué se consume, qué se compra, qué es importante, difiere en cada una de las macroregiones. El norte es totalmente diferente del sur, del centro-oeste, del oeste, del sudoeste. Son hábitos de consumo importantes. Es increíble cómo un país tan grande como este, con 214 millones de habitantes, habla solo una lengua, que es el portugués. Eso es gracias a la televisión. Pero las realidades de consumo son diferentes. Entonces, de hecho, no existe una empresa de consumo masivo nacional o una marca de galletitas nacional en Brasil. No existe. No existe una Terrabusi, no sé si existe todavía Terrabusi, pero bueno, algo así que sea nacional, que sea bastante conocido, porque los hábitos son diferentes. Entonces, cuando los argentinos vienen de allá para acá, tienen que entender que abrazar Brasil es casi imposible. Segundo, como dijo Connie, con mucha propiedad, no, esto es muy grande, todo es grande. Entonces, si yo produzco y soy líder de producción de un determinado producto en Argentina, lo más probable es que acá pueda alimentar, con suerte, una cadena de supermercados en un estado, en una provincia. Entonces, reconocer la diferencia de tamaño es muy importante. Tercero, esto no es un mar vermelho, no es un mar rojo, pero tampoco es un mar azul. Entonces, los empresarios, emprendedores que quieren venir acá, tienen que venir con una visión de medio y largo plazo, tienen que venir con dinero para estudiar el mercado, para invertir en lo que sea necesario para desarrollar los negocios, que puedan resultar exitosos o no. Y cuarto, tenemos que reconocer, los argentinos, que a pesar que Brasil es un país inmenso, que es muy friendly, es muy abierto, acepta a los argentinos, tenemos que reconocer que Brasil ha avanzado mucho en términos de calidad, de sofisticación, de un mercado financiero muy sofisticado. Entonces, no es tan fácil ganar mercados aquí por una combinación de tamaño y de calidad.
Por eso es súper importante buscar los parceros, como decimos acá, los socios. Y ahí no estoy hablando de socios en el término jurídico, sino de los socios de negocios necesarios para cada uno de esas actividades. Y una vez más, la visión de corto plazo generalmente no ha funcionado aquí en Brasil. Cuando nosotros ayudamos a los brasileros de alguna forma a ir para Argentina, también les recomendamos lo que ustedes pueden recomendarles mejor que nosotros, ¿no? Creo que a pesar de, no sé si es más complicado allá o acá, pero hacer negocios en Argentina tiene la burocracia, tiene los aspectos tributarios. Hasta hace poco tiempo atrás, el aspecto de no poder retirar el dinero, hoy eso está, en teoría, para las personas físicas está resuelto, para las personas jurídicas sabemos que todavía no tan resuelto está, pero es un tema bastante importante. Y lo que ha dado mucho cierto fueron las inversiones brasileras que fueron a Brasil con una lectura de medio o largo plazo y que fueron con una visión un poco más de integrar, de formar una cadena productiva, de desarrollar los proveedores o de integrar las cadenas productivas. Y con esto acabo. Creo que dos cosas que nos parecen importantes de aquí para adelante para mejorar la relación bilateral, la relación comercial entre nuestros países y donde eso va a traer muchas oportunidades para los empresarios, emprendedores, para todos nosotros, independientemente del tamaño de nuestras organizaciones o nuestras actividades. Si de aquí para frente podemos trabajar en dos vectores importantes. Primero, reconocer cuáles son las efectivas ventajas comparativas que tienen los países. Déjenme dar un ejemplo. Los vinos brasileros, hay buenos vinos brasileros. No me maten, pero hay buenos vinos brasileros. Ahora, nosotros nos cansamos de decirle a los productores de vinos brasileros que si quieren buscar mercados fuera de Brasil, no comiencen por Argentina, porque romper la percepción va a costar mucho dinero. Y recuerden que 20 años atrás, 30 años atrás, nosotros no queríamos comprar autos producidos por las empresas multinacionales, producidos en Brasil, porque decíamos que se rompían. Hoy, no sé, el 80% de los autos, ¿no?, son brasileros y felices de la vida. Pero fueron 20 años, 30 años y la integración de las cadenas productivas. Entonces, una cosa importante que es interesante entender cuáles son las ventajas competitivas y por dónde realmente las oportunidades existen. Y lo que tenemos que reconocer que la marca argentina en Brasil es una marca buena. Los productos argentinos en Brasil son apreciados. No existe una barrera para no comprar productos argentinos. Solo que muchas veces nosotros los argentinos no conseguimos producir en la cantidad y en la calidad constante que un mercado inmenso requiere. Y de la misma forma, los productos brasileños, nosotros hicimos estudios de mercado sobre la percepción de las marcas brasileñas en Argentina y siempre ha sido muy buena. Claro, en aquello que se percibe como ventaja comparativa, vestuario, calzado y otras tantas cosas. El vino es difícil. De la misma forma que traer zapatos argentinos de 150 euros a Brasil, es muy difícil vender zapatos argentinos a 150, 200 euros, porque el brasileño que puede pagar 200 euros va a comprar un Ferragamo, va a comprar un italiano, no va a comprar un argentino. Entonces, lo primero es realmente aprovechar cuáles son las efectivas ventajas comparativas de los países. Y lo segundo, tan importante cuanto en nuestra lectura, es comenzar a trabajar cada vez más en integrar las cadenas productivas o de servicios. La única cadena productiva que está bien integrada entre Brasil y Argentina es la cadena automotriz. Y no fue una decisión ni de Brasilia ni de Buenos Aires. Fue una decisión de Múnich o Detroit o no sé dónde. Pero no fue una decisión nuestra, fue una decisión de otros. Si comenzamos a trabajar en una visión de integrar cadenas, tanto productivas como de servicios, existen muchas dificultades entre programas educacionales binacionales. Es increíble, es más fácil tener un programa entre una universidad brasilera y una universidad de Dubái que entre una universidad brasilera y una universidad argentina. No existen muchos tours turísticos que integren nuestros dos países. La conectividad entre nuestros países todavía es reducida. No existen vuelos directos recurrentes entre las capitales, entre Brasilia y Buenos Aires. Entonces, creo que pensar en cómo integramos las cadenas productivas, las cadenas de servicios, las cadenas entre todos nosotros, es la
lo que nos va a permitir colocar lo que hoy es una relación bilateral, donde Brasil es el tercer socio comercial de Argentina, primero en algunas cosas, Argentina es el tercero o el cuarto, y cada vez menos, donde representamos menos del 10% cada uno del mercado exterior, colocarlo en lo que debería ser parte realmente de tener una visión de medio a largo plazo, aprovechando las cadenas, aprovechando las ventajas que efectivamente existen y no las que inventamos o las que creemos que tenemos, y integrando las cadenas. Eso es lo que en nuestra lectura va a traer, va a conseguir colocar la relación bilateral en otro nivel, en un nivel que puede ser 2 o 3 veces, que puede no, que debería ser 2 o 3 veces mayor de aquí a 5, 10 años. Con esto acabo y nos pasamos un poco aquí de tiempo. Agradezco profundamente la oportunidad y la atención de ustedes y quería darle unos minutos a Alberto. Alberto, estás ahí. Alberto Alzueta, como dije, Bueno, yo solo le pedí a Alberto que por favor haga el esfuerzo no, abra su agenda para estar con nosotros. Por eso, por todo lo que representa para la Cámara y por lo que representa para el Rotary aquí en San Pablo. Alberto, te paso la palabra. bueno, muchas gracias, Federico. Como siempre, tan generoso. Bueno, compañeros, yo tengo algunas cosas en comunes con ustedes ahí. Primero, soy argentino y segundo, soy rotariano hace solamente 46 años. Pero bueno, lo importante de esto y lo que les quería comunicar y decir, porque prácticamente Troster, Connie y Federico ya les dijeron las cosas más importantes, es que yo siempre fui extremadamente optimista y mucho más optimista entre Brasil y Argentina, porque como dijo un diplomático brasileño, la geografía nos obliga a ser amigos y a ser integrados. La geografía. O sea, hemos hecho a veces todo lo posible, como hicieron muchos jugadores de fútbol, a veces todo lo posible para perder, pero no. Las posibilidades que te debo, la canasta de productos, la canasta de oportunidades que existe entre Brasil y Argentina, cada vez es mayor, porque cada vez se agregan más productos, cada vez se agregan más servicios y cada vez se agrega mucho más integración cultural. Cuando yo entré en la Cámara en el año 83, creo que fue, la, la, la relación entre Brasil y Argentina comercial no llegaba a 2.000 millones de dólares. Y hoy estamos en 25, 30, ya llegamos a un poco más. Pero, o sea, se creció muchísimo. Y no es porque los gobiernos ayudaron en esto, no quiero entrar en política, es porque los empresarios simplemente nos decidimos a actuar. Y otra vez, insisto, la canasta de productos, no tengan miedo, anímense porque vale la pena. Y otra cosa que es impresionantemente oportuno en este momento. Brasil y Argentina, tenemos que integrarnos si existe toda la posibilidad para integración de calidad, porque la suma de 1 más 2 es 11, no es 2. Entonces hay una cantidad de oportunidades que tenemos de los dos lados que aprovechar. Y además vamos a pensar en otra cosa. Yo creo, y soy optimista de esto, que no ya mañana, pero sí en corto, mediano plazo, el acuerdo con la Unión Europea va a salir. Y ahí la mayor cantidad de oportunidades son para nosotros, porque a la Unión Europea le falta todo lo que tenemos para darles de comer, todo lo que tenemos para darle energía, todo lo que tenemos para infinidad de cosas que nosotros tenemos. Obviamente que ellos tienen y continúan a tener cultura para darnos y principalmente tecnología, pero que nosotros podemos atender muy bien todo lo que le falta. Por ejemplo, ahora se les complicó a ellos enormemente la energía por el gas de Rusia. Y simplemente nosotros ahí desde Vaca Muerta tenemos más gas que le podemos atender a todos durante todo el tiempo que le resta a todo lo que están haciendo hoy.
Bueno, no quiero alargarme más, pero Muy sí bien, quiero muy decir una bien. cosa muy, muy importante. Hay una cosa que nosotros no sabemos vender y que realmente es lo más importante que tenemos. Nosotros somos una zona de paz. Desde la guerra del Paraguay, entre nuestros países, no ha habido un solo conflicto bélico. Podemos pelearnos las piñas en el fútbol, en lo que sea, pero no ha habido un conflicto bélico. Somos la única zona de paz del mundo. Y nosotros no sabemos reconocerlo ni venderlo. Y la gente de ahí fuera no lo descubrió. Y para vivir, para hacer negocios, para tener, para tener confianza, nada mejor que la paz. Y esto es lo que nosotros queremos proclamar, porque como rotariano y como Rotary, ¿cuál es nuestra misión principal? La paz mundial. Nosotros somos un ejemplo de paz, el ejemplo de paz entre nuestros países. Desde la época de Paraguay, de la guerra del Paraguay, que no hay un conflicto bélico entre nuestros países. Eso es único en el planeta. Analicen todos los terrenos, todos los países, no países, todas las regiones del mundo. Y no van a encontrar ninguna que sea una zona de paz, como la que somos nosotros. Muchas Entonces, con gracias, esto, Alberto. compañeros, quería despedirme y darles un abrazo fuerte a todos. Muy bien, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Ahí tenemos alguna pregunta, presidente, si podemos hacer en unos minutos, usted dispone. Igual yo le quería preguntar a Alberto, ¿en qué Rotary está, Alberto? ¿En qué Rotary? Yo estoy en el Rotary de San Pablo, Jardín Las Banderas, Alto de Piñeros. En Ok, este Rotary estoy hace 46 años, ya pasé como todos nosotros por todas las posiciones y hoy tengo la honra tengo 3 por Harris y de ser socio honorario del muy club. bien. ¿El distrito? ¿Cuál es el distrito? El distrito 46-53 hoy. Antes Muy era el bien. 46-61, pero cambió al haber una modificación grande, ¿no? Muy bien, muy bien. Tenemos una pregunta de Jorge Sánchez. ¿Hacemos alguna pregunta cortita? Jorge, si podés compartirnos. Jorge es expresidente del Rotary de Radatili, que nos Buenas visita desde noches. Comodoro Rivadavia. Buenas noches. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias a la Gracias, mesa. Jorge. Efectivamente, soy past president de Radatili Rotary Club, Distrito 4921. Y para ser muy sintético, quería preguntarle al señor Servideo si es posible explorar eh, la disponibilidad de algún socio inversor para una empresa local, una spin-off en realidad, salida de una universidad, en capacidad de producir fertilizantes a partir de cáscara de langostino. Ellos han validado sus productos en una serie de evaluaciones que hacen muy promisorio el proyecto. Y si a usted le parece que es posible explorar la búsqueda de financiamiento de un socio, yo le voy a dar a Nelson un brochure de la empresa para que se lo envíe y en todo caso nos devuelva si es posible buscar en el entorno de su cámara un socio inversor. ¿Le parece bien? Por favor, envíe a través de Nelson las informaciones y nos comprometemos a analizarlo y retornar para usted. Con mucho gusto, lo Muchas haremos. gracias. De Muchas nada. gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ojalá que se pueda colaborar. No sé si alguno más tiene alguna pregunta o comentario. Si no, bueno, está Andrea Cini, una especialista de comercio exterior en Latinoamérica. Tenemos invitados también, rotarios y no rotarios, como Delia Flores, Mónica Netfeck, que es la gobernadora designada para el periodo, si no me equivoco, 2027-2028, si no Correcto. me equivoco, si no me equivoco el año. No sé si alguno más tiene alguna pregunta, si no cerramos acá, yo le doy la palabra, no sé si al secretario Gustavo Galupo o al presidente que dispongan sobre la ¿Puedo hacer reunión y yo... una pregunta cortita? Este,
estamos justo en unos días donde hay un evento en relación a los impuestos que Estados Unidos va a aplicar a Brasil. ¿Eso juega en alguna forma en las relaciones comerciales? O sea, uno pensaría que va a haber stocks, que van a sobrar stocks que no se pueden, o que hay merma de exportación a Brasil. ¿Eso es posible o no lo ven que vaya a jugar en Es forma muy, importante? es muy en mi lectura en particular, hoy fue el tema de conversación de Claro. desayuno, merienda, cena, almuerzo, todo el mundo hablando, todo el mundo especulando sobre esto. Dos o tres temas importantes, ¿no? Me parecen. Claramente estas decisiones que el presidente Trump está tomando altera el flujo comercial, altera las cadenas. También tenemos que reconocer que la alteración, por lo que me discutía hoy, de algunas cadenas productivas, no parece ser tan inmediata, porque las empresas están integradas, las cadenas productivas están integradas, las órdenes de producción están enviadas, existe una cadena enorme de productores, ¿no? Sí se está especulando con que algunos flujos comerciales que estaban destinados para Estados Unidos se redireccionen a otros países, ¿no? Se habla mucho de algunos, un ejemplo menor, ¿no? Mucho vino europeo que iba para Estados Unidos y que no va a ir para Argentina, pero puede ir para Brasil. Respondiendo a su pregunta, claramente va a haber algún impacto, va a haber alguna alteración en las cadenas productivas. Parecería ser que es bastante todavía temprano ver cuál es el efecto. También considerando que el presidente Trump ha ido y vuelto en sus decisiones, fue y volvió varias veces, no sé si va a volver acá en particular, pero tiene cosas importantes, ¿no? El 30-40% del café o más que se consume en Estados Unidos es brasilero. No sé cuánto del jugo de naranja que se consume en Estados Unidos es brasilero. Esto va a implicar un aumento de precios feroz para los americanos, ¿no? Porque ese 50% va a implicar un aumento feroz. No sé cómo van a reaccionar los mercados de consumo efectivamente si esto se aplica de la forma que se está aplicando. Brasil es un exportador, en definitiva, Brasil, y para que ustedes entiendan la ilógica de todo esto, ¿no? La decisión de Trump claramente es una decisión política porque Brasil compra más de Estados Unidos de lo que Estados Unidos le compra. Entonces, no es que Estados Unidos es deficitaria, Brasil es deficitario, ¿no? Eh, eh, ¿Cuánto representa esto? Las exportaciones de Brasil a Estados Unidos representan el 2% del Producto Bruto, pero en algunos sectores, en el acero, como dije, café, azúcar y en otras, es importante. Entonces, respondiendo a su pregunta, si esto realmente se materializa de la forma que está, va a haber algunas alteraciones en los flujos económicos que puede crear oportunidades y algunos riesgos nuevos, pero puede crear algunas oportunidades para las partes involucradas. Gracias. Bárbaro. Una pregunta, yo tengo una pregunta al señor Eduardo Suárez de Camargo. Yo quería saber si el apellido Eduardo Suárez de Camargo tiene que ver con el presidente, el que iba a ser presidente de Rotary Internacional, que, que bueno, que renunció. No sé si... Não No, tem relação, né? no tiene relación. Bueno, pensé que teníamos al presidente renunciante de Rotary Internacional en la sala, pero bueno, lamentablemente Casi no es así. presidente. Casi Fácil. presidente. Pero bueno, Camargo es un apellido importante en Brasil, así que gracias por la presencia, señor secretario, señor presidente, la reunión está en sus manos, así que ustedes dispongan. Bueno, si Gonzalo, si te parece, publicamos la campana y la Parece bandera para perfecto. cerrar. Agradecemos mucho la presencia de los invitados, la verdad que fue muy interesante. Yo que pertenezco a una empresa que tiene, bueno, yo dependo de Brasil básicamente, y la región está en Brasil y la verdad que todo lo que han comentado yo lo vivo a diario y es como lo han dicho. Así que bueno, les agradezco mucho su presencia. Adelante, Gustavo. Ok, perfecto.
Bueno, formalmente está cerrada la reunión.